La iglesia, y es una nueva etapa en la vida también de nosotros, porque queramos o no, esta situación, llámese pandemia o llámese como quieran llamarla, nos ha cambiado la vida a todos. Ha cambiado la situación familiar, ha cambiado la situación laboral, ha cambiado también la economía del país y la economía del mundo, y hoy estamos adaptándonos a esto, pero sabemos en quién hemos creído. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de poder, un Dios que no nos va a abandonar, un Dios que nunca nos va a dejar botados, y que a pesar de todo, el Señor se glorifica y se manifiesta en nuestras vidas, y que nunca nos va a abandonar. Así que en esta mañana les bendigo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero decirles que por razones de tiempo estamos un poco apurados y hemos llevado el culto de la manera que el protocolo nos induce a hacerlo, pero vamos a tratar de cumplir con este día de reunión y gozarnos en la presencia del Señor, porque el Señor ha querido que hoy nos reunamos aquí. Así que voy a invitarle, si usted trajo su Biblia, voy a invitarle que abra su Biblia en el libro a los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 14 al 20. Efesios, capítulo 5, versos 14 al 20. Hoy queremos compartir una reflexión que el Señor nos ha dado durante la semana. Es un mensaje que el jueves pasado compartí también en la radio, y el Señor está llamando a la iglesia, el Señor está llamando a la iglesia del Señor a estos últimos tiempos. Para los que hemos visto y hemos leído el cumplimiento de las señales de los últimos tiempos, sabemos que estamos en tiempos últimos, estamos en la manifestación de la apostasía. No sabemos cuánto tiempo va a durar, pero sabemos que la venida de Cristo está cerca. Así que, hermanos, esperemos con gozo, con alegría, esperemos con ilusión ese momento glorioso en que el Señor nos llame. Dice la palabra del Señor que Él nos va a llamar y nos va a llevar, se va a llevar a su iglesia, a nosotros. La gente que se va a quedar y que no ha podido entender o no ha querido entender, se va a tener que quedar en la gran tribulación. Pero nosotros, la iglesia del Señor, estamos seguros que nos iremos con Él, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Efesios capítulo 5, versos 14 al 20. Dice la palabra del Señor: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hay una versión de la Biblia, la versión PDT, que se denomina Palabra de Dios para Todos, que traduce ese verso 14, el primer verso que acabamos de leer. Dice: pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Una hermosa palabra escrita en un tiempo muy especial, donde la iglesia pasaba por momentos difíciles, la iglesia pasaba por persecuciones, la iglesia estaba tratando de ser exterminada. Algo muy parecido a lo que sucede en estos tiempos. Y no es el alarmista, no jugar de conspiracionista, pero si nosotros vemos todo lo que ha sucedido en los últimos 5 años, tienden a hacer que la iglesia desaparezca. Las teorías
acerca de lo que la gente pensaba que nunca iba a pasar, se están disipando, porque sabemos que el cumplimiento de la palabra se da. Y la palabra de Dios nos habla acerca de un tiempo último en donde la iglesia iba a ser perseguida. Y sabemos que vamos a ser perseguidos porque Satanás sabe que el tiempo de la iglesia está contado, porque Cristo vendrá por nosotros en cualquier momento. Así que no nos alarmemos, pero seamos claros y entendamos. La palabra de Dios nos exhorta a que nos levantemos, a que despertemos, a que la luz de Cristo nos alumbre. Y yo no sé qué ha pasado durante todo este tiempo en donde no nos pudimos congregar. Al menos nosotros desde hace ya más de 6 meses que no nos congregamos aquí en la iglesia, y habíamos suspendido las actividades, habíamos suspendido los cultos en nuestro auditorio. Y después de pedir dirección al Señor, el Señor nos anima a que volvamos nuevamente. Sentimos esa fuerte exhortación de parte del Señor para que nosotros asumiéramos, y fue un llamado muy fuerte. Le cuento que sentí la carne de gallina, porque cuando el Señor lo llama a uno a predicar, a pastorear, entiende uno acerca de la gran responsabilidad que tiene con respecto a la gente que se reúne a la iglesia. Y queramos o no, lo que nosotros digamos desde el púlpito, lo que nosotros digamos o prediquemos en nuestros auditorios, es lo que la gente recibe, es lo que la gente se va a llevar para la casa, para la calle, es lo que la gente también va a comenzar a predicar. Hoy, en este día hermoso, nos sentimos muy alegres porque hemos vuelto a ver nuestra familia. Ustedes son nuestra familia. Nosotros como familia pastoral nos sentimos gozosos, nos sentimos muy orgullosos de verlos a ustedes como nuestra familia en Cristo Jesús. Y aunque la mayoría andamos con tapabocas, bueno, al menos yo no, porque estoy dirigiendo el mensaje, pero ustedes que están con tapabocas, es hermoso saber que estamos compartiendo la palabra. Y hoy el Señor nos dice, y ponga atención a esto que el Señor nos está diciendo en este día: iglesia, óigalo bien, iglesia, tenemos que despertarnos porque hemos estado dormidos. Tenemos que despertarnos porque hemos estado dormidos. Tenemos que levantarnos porque estuvimos a punto de descender al mundo de los muertos espirituales. He visto una iglesia muy fría, he visto una iglesia sin ganas, he visto una iglesia que no quiere nada con el Señor durante este tiempo. Y por eso fue que el Señor nos jaló fuertemente las orejas, nos jaló la atención y nos dijo: tienen que levantarse, tienen que volver a predicar. Y esa iglesia que conoce del Señor, esa iglesia que conoce de Cristo, esa iglesia que sabe que hubo alguien que murió en la cruz por usted, esa iglesia que sabe que el Señor vendrá pronto, tiene que salir a las calles a predicar la palabra. Iglesia, llegó el momento en que el Señor nos dice: levántense, despiértense, tenemos que salir a predicar la palabra porque los tiempos son últimos. Así que el mensaje es muy claro, el mensaje es muy claro. El Señor quiere que dejemos atrás, el Señor quiere que despertemos y dejemos atrás la tibieza y que nos metamos de lleno con Él. Que nos metamos de lleno con Él. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Eso solamente usted lo sabe. Eso solamente usted lo sabe. Pero yo sé que el día de hoy ha habido un despertar. Yo sé que el día de hoy ustedes que han venido han sentido ese deseo de buscar la presencia del Señor. Y si durante algunos meses estuvimos metidos en nuestras casas, hoy hemos salido. Yo sé que no es para ocupar una silla en el auditorio. Yo sé que no es para ocupar una silla más. Salimos. Y sé que por eso están ustedes aquí. Salimos para consolidarnos como cristianos y esperar con gozo la venida del Señor. ¿Cuántos esperan con gozo la venida del Señor? Lo único que nos hace falta en este momento es que Cristo venga por su iglesia. Necesitamos que Cristo venga por su iglesia, pero será en el momento en que el Señor quiera. Será en el momento en que el Señor así lo decida. Todos estamos esperando esa promesa. Y yo quiero recordarles lo que dice la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versos 16 y 17. Esto es glorioso, hermanos. Esto es hermoso, porque esto es lo que le espera a la iglesia. ¿Cuándo va a suceder? En cualquier momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Esto sucederá en cualquier momento. Así que, iglesia, estemos preparados. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos, ¿cómo dice el verso al final? Para siempre, gloria a Dios. Allí estaremos para siempre, porque ese es el momento glorioso que la iglesia está esperando. Denle un aplauso al Señor, denle gloria al Señor. Iglesia, tenemos que despertarnos, porque el Señor nos dice que ya estuvo bueno el tiempo pasado. Ya estuvo bueno el tiempo pasado. Ya estuvo bueno el tiempo en que nosotros jugamos a la iglesia, en que nosotros jugamos a los cristianos. Tenemos que salir a hacer la diferencia. Tenemos que salir a que la gente sienta el gozo, sienta la alegría que nosotros sentimos. Durante la semana nosotros en nuestra casa nos reunimos en familia y compartimos todos los días un devocional. Y en ese devocional, un día cada uno predica y un día cada uno nos exhorta. A veces me toca a mí, un día me toca a mí, otro día a mi esposa, otro día a Valeria y otro día a Isaac. Y ha habido un tema común durante esta semana. Ha habido un tema común, y ese tema común ha sido el agradecimiento. Tenemos que estar agradecidos con el Señor. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que darle gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo. Y entender lo que nos dice Romanos 8:28. Dice, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si usted ha estado sintiendo en algún momento algún problema, si ha tenido alguna preocupación, si ha estado pasando dificultades, alégrese, porque usted es uno de esos que aman a Dios, y todo eso le va a ayudar a bien, porque es para su crecimiento, para su acercamiento a la presencia del Señor. Debemos despertarnos, iglesias, porque el Señor nos dice que ese tiempo pasado ya pasó. Hoy tenemos que vivir el presente. Si hemos creído en Dios, tenemos que salir a la calle a llevar a las personas hacia Cristo, a todas esas personas que no conocen el mensaje de esperanza, y decirles, mire, Cristo fue a la cruz y murió por ti. Cristo fue a la cruz y murió por nosotros para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Por eso, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice que estaremos con Cristo por una eternidad. Es una eternidad, hermanos. Tal vez no entendamos el concepto de eternidad, y a esto yo insisto mucho. Yo le digo a la iglesia, ¿qué es eternidad? No lo sabemos. No lo sabemos, porque para nosotros existe el tiempo cronológico, el tiempo cronos, en donde usted puede medir el tiempo en minutos, en segundos, puede medir el tiempo en días, en horas, en meses, en años. Nosotros no entendemos lo que es una eternidad, porque para nosotros el tiempo se nos va de las manos. Pero hay algo que sobrepasa ese entendimiento, y es lo que el Señor nos va a mostrar un día cuando lleguemos al cielo y digamos, gloria a Dios, Señor. Este es el tiempo eterno del que tú me hablabas. Va a ser un momento hermoso, va a ser un momento glorioso, porque eso es lo que le espera a la iglesia, hermanos. Eso es lo que nos espera a nosotros. Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Ese es el evangelio que tenemos que llevar a la calle. No compliquemos el evangelio, hermanos. No nos enredemos en teología, no nos enredemos en cosas. Aunque tengamos conocimiento teológico, dejémoslo para crecimiento personal, para poder elaborar un buen mensaje, para poder compartir con alguien que conozca de teología. Pero llevémosle el mensaje a la gente y dígale, mire, hay una esperanza. Hay una esperanza de vida eterna. La calle es horrible, el mundo es horrible, la situación afuera es horrible, todo está patas arriba, todo está al revés. La gente ha dejado los valores, la gente ha dejado la moral, la gente se ha olvidado de todo. Pero hay alguien que no se ha olvidado de usted, y es aquel que murió en la cruz, que está esperando la respuesta, está esperando el momento en que usted se rinda delante de Él. Levante sus manos y le diga, Señor, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias porque en todo este tiempo tú no me abandonaste. Porque en todo este tiempo he vivido protegido. Tu palabra, hermosa palabra, dice que a tus ángeles has mandado acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Tu palabra dice que mi pie no se ha resbalado, porque tú me has guardado, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como muchos, no como necios,
sino como sabios. Hoy el Señor nos está diciendo algo muy importante, iglesia. Tenemos que ser diligentes. Y ser diligente es poner mucho interés en lo que hacemos. La palabra diligente significa el que pone mucho interés en aquello que hace, el que trabaja con esmero, el que trabaja con rapidez y eficacia en lo que se le ha encomendado. Y usted me puede decir hoy, pero pastor, ¿y qué fue lo que el Señor me encomendó a mí? ¿Qué fue lo que el Señor me encomendó a mí? ¿Qué fue lo que el Señor le encomendó a la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor le ha encomendado a la iglesia? ¿Usted sabe qué fue lo que el Señor le encomendó a la iglesia? El Señor le encomendó a la iglesia predicar el evangelio a toda criatura, a todos nosotros, no a los pastores, no a los evangelistas, no a los maestros, no a los profetas. Dios, el Señor Jesús, antes de partir al cielo, le encomendó a la iglesia que predicara el evangelio, que hablara de un Cristo vivo, de un Cristo que había resucitado al tercer día. A partir del momento que Cristo subió al cielo, nos dejó ese encargo y nosotros tenemos que cumplirlo. Por eso es que tenemos que ser diligentes. La palabra nos dice, sea diligente. O sea, iglesia, cumpla el encargo. Pero también nos dice algo muy importante, y es que no seamos necios. No seamos necios, sino más bien sabios. Recordemos que el necio es aquel que se aparta del camino. El necio es aquel que se aparta de la verdad y sigue tras sus propios pasos, sus propios pensamientos. El sabio busca la presencia de Dios, busca el consejo de Dios y se deja guiar por el Todopoderoso. Esa es la verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría, dice el rey Salomón, es el temor a Jehová. Así que, hermanos, no nos engañemos pensando que somos muy inteligentes. Cuando nosotros tenemos inteligencia, la tenemos porque el Señor nos la ha dado. Y cuando nosotros actuamos en nuestros propios pensamientos, estamos actuando como necios, porque eso es lo que nos dice la palabra. Cuando somos necios, dice el Señor que Él nos compara con las bestias de carga. ¿Sabían ustedes? Un necio, una persona necia, una persona que actúa en su propia opinión, el Señor lo mira, lo compara con las bestias de carga, con los caballos, con los mulos. Salmo 32, verso 9 dice así: no seas como el mulo o el caballo, que han de ser sujetados con cabestro o con un mecate. No seamos como los animales de carga que para poder entender nos tienen que llevar amarrados. Por eso es que la palabra del Señor dice que busquemos la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Porque cuando hacemos uso de la sabiduría humana, cometemos muchos errores. Y muy probablemente al final tengamos que decir, como dijo el rey Salomón, todo es vanidad, todo lo que se oculta debajo del sol es vanidad. O sea, todo lo que yo hice en la vida bajo mi propia opinión, bajo mis propios pensamientos, no sirvió para nada, porque me aparté del consejo del Señor. Así que, hermanos, ya no andemos más como necios. El verso 15 nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Quién niega que los días son malos? ¿Quién puede decir en este momento que estamos viviendo el mejor de los momentos que ha vivido la humanidad? No, de ninguna manera. Porque si nosotros somos espirituales y vemos los cambios, todas las cosas que se han gestado, estamos viendo cómo el plan de Satanás ha hecho que cada vez el mundo esté de cabeza. Hemos visto cómo los gobiernos han destruido sus propios países, han destruido sus economías. Estamos viviendo en un país donde la economía está prácticamente destruida. Y todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas son una suma de los tiempos malos en el ámbito familiar. Y es el momento, familia, en que nosotros como hijos de Dios, en nuestros núcleos familiares, en nuestras burbujas, como le llaman ahora, nuestras burbujas familiares, nos unamos y comencemos con ese clamor al Dios vivo todos los días. Compartamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, que es lo único que nos acerca a la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es su palabra, porque Él también dijo, cuando oró por sus discípulos, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Así que no hay otra cosa a la cual nosotros podamos arrimarnos que no sea el consejo de Dios, que no sea la palabra de Dios. Andemos con mucho cuidado porque los días son malos. Todos sabemos, hermanos, que los tiempos son malos. Y la pregunta de este día
¿En qué estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos, iglesia, en qué estamos nosotros gastando nuestro tiempo? ¿Cuántas horas al día estamos invirtiendo en conocer las promesas del Señor? ¿Cuántas horas al día estamos invirtiendo en conocer la palabra del Señor? Y si nosotros leemos la Biblia, hermanos, si nosotros buscamos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que hay muchas promesas para sus hijos. Pero la promesa más hermosa fue la que les acabo de leer en la carta a los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo les recuerda que vamos a estar por una eternidad con Cristo. Esa es la mejor promesa a la cual nosotros podemos aferrarnos. Dice el verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí nos percatamos de cómo Dios nos llama a la cordura, cómo Dios nos llama a la sensatez, cómo Dios nos llama a buscar su voluntad. Muchas veces nosotros decimos: sí, yo sé que esta es la voluntad de Dios, y ni siquiera doblamos rodillas, ni siquiera oramos, ni siquiera buscamos la presencia ni por un ratito. Nos levantamos de nuestra cama y ponemos un pie al suelo y ya estamos acelerados pensando en las ocupaciones del día, pero no invertimos ni siquiera un minuto para arrodillarnos ahí al pie de nuestra cama y decirle: Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Usted sabe que cada día es una oportunidad nueva que el Señor nos da. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da, porque no sabemos si iremos a llegar a la noche, no sabemos si iremos a llegar un par de horas después. El Señor todos los días nos llama. Por eso es que el tema, como estábamos hablando anteriormente, el tema del agradecimiento debe estar siempre en nosotros. La alabanza siempre debe estar en nosotros. El salmista decía: te alabaré, Jehová, en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Y hermanos, nosotros viviendo en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado, porque si no buscamos la voluntad del Señor, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y aquí es cuando Dios nos dice que seamos cuerdos. Dios tiene para cada uno de nosotros una voluntad. ¿Y sabe cómo define Dios su voluntad para con nosotros? Dice que esa voluntad es agradable y es perfecta. En Dios todo es excelente, en Dios tenemos excelencia. Por eso es que tenemos que buscarlo a Él. Cuando Dios habla acerca de una voluntad agradable, es porque Dios se complace cuando nosotros hacemos su voluntad. Jesús dijo en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque muchas veces no nos guste o no nos parezca. Es perfecta también porque nos conduce a la verdad. No nos vamos a extraviar ni nos vamos a perder si caminamos en la verdad, si caminamos en la palabra de Dios. Isaías capítulo 35, verso 8, dice que cualquiera, óigalo bien, cualquiera que anduviere en el camino del Señor, por torpe que sea, no se va a extraviar. Isaías capítulo 35, verso 8. Cualquiera que anduviera en este camino, por torpe que fuera, no se va a extraviar. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor? No se aparte, siga en mi camino, porque yo le voy a enseñar, yo le voy a guiar, yo le voy a señalar qué es lo que usted tiene que hacer. Y el verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Lo sabemos muy bien, un cristiano no tiene por qué embriagarse con alcohol, porque el alcohol nos hace perder la conciencia, nos hace perder la lucidez de la mente, y una mente embriagada no puede actuar con sensatez, no puede actuar de forma racional. Pero también la sociedad en la cual nosotros vivimos, la sociedad en la cual nosotros tenemos que estar inmersos, porque estamos en este mundo, ha perdido la razón, porque se ha dejado embriagar y seducir por las cosas que le rodean. A veces nosotros nos enfocamos en la embriaguez del alcohol, pero hay otra embriaguez más dura, y es la embriaguez de dejarse seducir por las cosas que están a nuestro alrededor, por aquello que es temporal, por aquello que es pasajero, por aquello que a Dios tampoco le agrada.
Acuérdense que el Señor nos manda a que nosotros le demos el primer lugar a Él. Y aquí la iglesia tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos están seduciendo? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales nosotros estamos invirtiendo el tiempo? ¿Es un tiempo de calidad para el Señor o es un tiempo de calidad para nosotros? Eso es un tipo de embriaguez también, porque estamos perdiendo la razón, estamos perdiendo el conocimiento. Vamos caminando sin rumbo conocido. La iglesia debe cuidarse de estas cosas, porque esto implica tibieza y no dejarse embriagar por el mundo. Por eso es que el Señor nos dice: despiértate, despiértate iglesia, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Recuerda esto: los días son malos, dice el Señor, pero la promesa, hay una promesa suficiente de parte del Señor, que dice que Él nunca nos va a abandonar. El Señor prometió que nunca te iba a abandonar si tú caminabas con Él, si tú estabas de la mano de Él, si tú seguías sus pasos. El Salmo 94, verso 14 dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Santo es el Señor, qué lindo es el Señor. El Señor prometió que nunca te iba a abandonar, que tú eres la heredad de Él, que tú eres el pueblo de Él, eres la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor tienes que tener presente que el Señor nunca te va a abandonar. Tenemos que entender que Él ha prometido estar con nosotros siempre. Lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos con el Señor siempre, y cantar salmos, himnos, cánticos espirituales delante de la presencia del Señor, porque el Señor se agrada con que nosotros seamos sus hijos. Cuando Dios creó al hombre en el huerto de Edén, dice la palabra del Señor que Dios plantó un huerto en Edén, y ese huerto lo hizo para que el hombre viviera y para que tuviera comunión con Él. Dios hizo cosas maravillosas porque Dios quería que el hombre tuviera comunión con Él. Y no es que el hombre no quiera en este momento que nosotros tengamos comunión con Él, es que nosotros nos apartamos y dejamos de lado su consejo. Pero si nosotros volvemos, si nosotros regresamos a la presencia del Señor, vamos a tener esa comunión que el Señor quiere que tengamos con Él. Dice el verso 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que si nosotros estamos aquí con una esperanza de vida eterna, es porque Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Por eso, antes de expirar, cuando Él estaba en la cruz, dijo: consumado es. Y ese consumado es significa que Él pagó el precio por nosotros. Porque la palabra nos enseña que antes de venir a Cristo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y su sangre preciosa fue el precio por nuestros pecados. Ser agradecidos, hermanos, es la clave. El Señor espera que demos gracias a Él, porque el darle gracias implica que estamos reconociendo su favor y estamos dando el primer lugar que le corresponde a Dios. Así que hoy, hermanos, no podemos marcharnos de aquí sin entender que a la iglesia, a nosotros, a la iglesia, ya le llegó el momento de despertar de ese largo sueño. Fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Y los cristianos en este momento estamos siendo cola, porque no estamos viviendo en la plenitud de la presencia del Señor. El Señor dice: yo quiero que tú seas cabeza y no cola. Hace rato ya que la iglesia es cola y tenemos que tomar nuestro lugar. Es tiempo de que levantemos manos santas, hermanos. Es tiempo de que regresemos a Cristo. Entendamos, Cristo está cerca, la venida de Cristo está cerca. No olvidemos algo muy importante que hemos dejado también de lado. En estos tiempos en donde, como dice la palabra, tiempos malos, hemos dejado de lado la solidaridad. Hemos dejado de lado al hermano y nos hemos enfocado en nosotros mismos. Veamos al hermano que está a la par. No olvidemos la solidaridad de unos para con otros. No olvidemos que siempre debemos dar al que lo necesita una palabra de aliento. Cuando usted va ahí por la calle, hay mucha gente que necesita una palabra de aliento. Esta semana caminaba rumbo a mi oficina, cruzaba la calle de los tribunales, cuando vi que alguien me tocaba la bocina del carro, y de pronto bajó el vidrio y me dice: pastor, pastor. Y entonces me devolví
y lo saludé. Yo no lo conocía en ese momento porque estaba con el tapabocas. Se bajó el tapabocas y ya me acordé de quién era un ex jefe de mi esposa. Me dice: pastor, ¿cómo está? Y yo lo vi así como muy angustiado. Le digo: aquí estoy, estamos creyéndole al Señor, porque el Señor nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o malas. Y de viaje le cambió la cara. El hombre respiró y se quedó viendo y sonrió y me dice: que Dios le bendiga. A veces el Señor nos manda a darle una palabra a alguien y nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Por eso que hay momentos en los cuales una persona está necesitada de una palabra y tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. No olvidemos el amor a la iglesia, el amor a las personas que están a nuestro alrededor. En esta mañana, hermanos, yo quiero bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero recordarles lo que dice el verso 14: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este día. Vamos a darle gracias a Dios por esta primera reunión en esta nueva etapa de la iglesia. Y vamos a decirle: Padre, yo sé que tú nos has mandado, yo sé que tú nos has pedido que vengamos a este lugar.